nuevo fracaso comercial. Un nuevo fracaso comercial. Un nuevo fracaso comercial. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane. Siempre hay cosas que no funcionan comercialmente, pero que dejan algo distinto. Un nuevo fracaso comercial. Un nuevo fracaso comercial. Personalidades que no destacaron, personas comunes o no tanto. Un nuevo fracaso comercial. Voces subterráneas. Voces subterráneas que retumban lejos del suelo que habitamos. Voces subterráneas. Un nuevo fracaso comercial. Voces subterráneas. Un nuevo fracaso comercial. Bienvenidos a un nuevo fracaso comercial. En esta oportunidad repasaremos la historia de Roberto Fortuna, quien fue protagonista de un fracaso comercial a principios de la década del 60. Un nuevo fracaso comercial. Un nuevo fracaso comercial. Roberto Fortuna nació en Villa Llanquín, provincia de Río Negro, a finales de los años 40, más precisamente en 1949. En esos aires sureños supo cultivar una próspera infancia junto a sus padres de origen alemán, quienes habían llegado hacía unos años desde Berlín. La influencia de Fortuna padre en el registro civil de la ciudad le ayudó a reconvertir su nombre y apellido al español, según él, como acto de respeto al país que lo acobijaba, y con esa misma influencia logró anotar a su hijo de la misma manera. Así fue que el nombre completo del pequeño fue anotado en el registro civil en español, reconvirtiendo su nombre de Robert a Roberto y su apellido original paterno, de Forst a Fortuna, como lo habían hecho tanto su madre Adelaida, luego Delia, como su padre Ralph, luego Rafael, al llegar a suelo argentino. Su buena posición económica al llegar y su entorno rodeado de personas de buen pasar económico en el sur argentino, varias cercanas a los registros civiles, le permitió a Ralph poder lograr llamarse legalmente Rafael Fortuna. Sin dudas, el respeto hacia el prójimo Fortuna padre parecía entenderlo desde el lenguaje. Como el propio Rafael decía, un hombre debe portar el nombre en el idioma que ese suelo que camina habla, sea quien sea. La música llegó a Roberto en la preadolescencia. Desde pequeño Roberto sentía una atracción por la danza y solo quería bailar, pero una Navidad familiar determinó mediante un regalo el futuro de Fortuna Jr. Su padre Rafael le otorgó un violín profesional al joven de 13 años y todos se pusieron a llorar. Sus padres y familiares cercanos porque ya vislumbraban a un excelso y ario violinista, y el propio Robertito porque en realidad quería una pollera para danzar. Un nuevo fracaso comercial. Un nuevo fracaso comercial. Un profesor particular puesto por sus padres fue quien comenzó a transmitir al pequeño los modos refinados y posturas elegantes para abordar la música clásica, y también fue testigo de los impresionantes avances del joven, quien con menos de un año de formación ya integraba la Orquesta Infantil Municipal de Villa Llanquín. Ya en esa época, diferentes improperios y palabras inesperadas salían de la boca de Robertito, sorprendiendo al profesor. Con mucha naturalidad realizaba metáforas o ponía ejemplos escatológicos que desconcertaban al docente particular. Y cada día que pasaba el profesor veía el impresionante nivel que el joven iba adquiriendo, imponiéndole un doble sentir. Por un lado, disfrutaba la técnica que iba desarrollando Robertito y significaba un orgullo que sea su alumno, pero por otro, las groserías eran momentos difíciles de sortear por la falta de experiencia en situaciones así. Como la ocasión en que tomó sus testículos para negarse a ensayar los sábados prefiriendo los viernes, o como cuando no podía parar de reírse luego de pedorrearse mientras afinaba el violín, haciendo referencia constante al exabrupto. Luego el profesor particular recomendó a Fortuna padre que considere llevar al joven a unas prácticas en San Carlos de Bariloche para audicionar en la Orquesta Clásica Aria de reciente formación entre hijos de inmigrantes de la zona, quienes con una vuelta de rosca más a las características de una orquesta clásica se diferenciaban de esta. Y por otro lado le recomendó que visite a un médico cirujano para que busquen en su cuerpo y le extirpen las repetidas groserías.
Más pronto que tarde, Rafael presentó su hijo a la Orquesta Clásica Aria, quien recibió al pequeño con la mano en alza. Sus avances particulares se trasladaron al colectivo de músicos recientemente conocidos y velozmente comenzó a ocupar un rol preponderante en la grupalidad de músicos. Viendo sus condiciones y luego de observar su gran nivel en vivo, lo prepararon para ser primer violín de la orquesta, enseñándole las funciones y modos a adoptar. Supo que debe sentarse a la izquierda del director de orquesta, que antes de que la orquesta comience a tocar debe saludar al director con la mano en alto como símbolo de respeto, que debe ser un ejemplo de conducta y guiar al resto de la orquesta, fomentando la cooperación, que es el encargado de la afinación de los músicos previo a que el director entre en escena, entre otras puntualidades. Un nuevo fracaso comercial. Sin embargo, sus exabruptos y groserías no se detenían, como cuando previo a saludar al director en un show se demoró rascándose los genitales ante la vista de todos en la sala. El director, mordiéndose las uñas y con cara de estar malherido, les hacía señas a los músicos pidiendo que esperen al violinista. Testigos de ese día declararon anónimamente aportando más datos, todavía atormentados ante los recuerdos. Mi mente no paró de visualizar su cuerpo, semi en cuclillas defecando en un rincón del camarín, con una bolsa en el piso, para no perder mucho tiempo en el baño previo al show. El sonido de su vientre, moviéndose con un mito por detrás, me persigue por las noches. Los compañeros de Robertito le hicieron saber al director y a las autoridades los polémicos hechos que rodeaban al violinista principal, pero muy a sus pesares, el talento de Fortuna Jr. realzaba el nivel de la reciente orquesta, inhabilitando un castigo pertinente. Pero los acontecimientos hacían temblar el pulso del director, quien por momentos dudaba en su proceder. La orquesta se presentaría en Río Gallegos y un día antes del show realizaron un ensayo en el teatro. La afinación, a cargo del primer violín Robertito Fortuna, se demoró unos minutos, ya que algo en su nariz le molestaba. A propósito, testigos de ese día declararon anónimamente aportando más datos, todavía atormentados ante los recuerdos. Él lo saboreaba, sí, lo saboreaba. Era un ensayo importante, sí. Después de verlo disfrutar lentamente ese moco mientras analizaba la partitura, no pude tocar el día siguiente y tuvieron que reemplazarme. Él dio la orden de afinar mientras dejaba una larga baba verde sobre su atril, que además tenía lleno de chipá. Dios. El espectáculo en Río Gallegos fue un éxito y Fortuna desplegó un nivel excelso, haciendo lucir a la orquesta. En San Carlos de Bariloche se hablaba del nivel del joven y los comentarios rebotaban en su lugar de origen, Villa Llanquín. Allí mismo fue que una incipiente discográfica, Parlanchín Records, quiso embanderarse con el niño prodigio del pueblo, haciéndolo grabar un disco solista. Desde la Orquesta Clásica Aria veían con buenos ojos esta iniciativa, ya que realzaría aún más la popularidad del colectivo, quien luchaba por imponerse en la escena clásica. Y también sus compañeros y director respiraban aliviados al saber que por un tiempo dejarían de presenciar hechos desagradables. Un nuevo fracaso comercial. Pero lo que no tenía en cuenta Parlanchín Records eran las groserías de Fortuna, quien rápidamente sorprendió al dueño cuando luego de darle la mano se llevó esta a su trasero, en donde enfrascó una flatulencia para luego ponérsela a la nariz sonriendo. El desconcierto crecía sesión a sesión y los técnicos trataban de entender mientras vomitaban a los costados del estudio de grabación. El punto cúlmine se dio el tercer día de grabación, cuando un hecho significó el cierre del proyecto solista del joven Fortuna. Testigos del día brindaron testimonios anónimos, aportando más datos, todavía atormentados ante los recuerdos. Sí, ayudaba en el control yo. Él estaba tomando mate y... Perdón. Tomaba mate y se sacaba la cera del oído con una lapicera, sí. Yo le acomodé el micrófono después de que lo pruebe eructando, sí. Pero olí su cuerpo defecado al acercarme y no pude aguantar. Me fui.
Aparentemente el mate con el agua un tanto tibia y algunos bizcochitos hicieron del vientre de Roberto un órgano débil, que no resistió la extensa grabación y mandó a evacuar sin escalas a su pantalón toda la materia fecal acumulada. La decisión a conciencia de Fortuna de no ir al baño y seguir grabando hizo que su ropa se convierta en un pañal gigante y móvil. Este hecho hizo que el ayudante del estudio, quien estaba acomodando el micrófono, huya presa del olor cercano al músico. Esa fue la gota que rebalsó el vaso. Su disco quedó trunco, primero porque literalmente no se podía entrar al estudio, y luego de unos días porque las autoridades de Parlanchín Records encontraron otro niño prodigio de pueblo, pero más educado. Por su parte, su orquesta clásica Aria, adhiriendo a la decisión de la discográfica, lo suplantó con una grabación y un muñeco de felpa en escena, que era muy educado. Y aunque intentó volver a tocar en otros lugares, el deseo no fue lo suficientemente potente para establecerse nuevamente. Hoy vive sus días en el geriátrico Al Horno de San Carlos de Bariloche, tras una vida al frente del negocio que le dejó su padre, fabricación de accesorios y equipamiento militar. A continuación, la analista de fracasos, la licenciada Georgina Experta, nos trae una reflexión final. Un nuevo fracaso comercial. Buenas, ¿cómo andan? Yo siempre que hablen de música clásica voy a estar feliz. Qué música diferente, con nivel, hecha para personas con un gusto refinado. Y aquí entra Robertito, quien no tuvo el asesoramiento adecuado, porque yo creo que todo surge en esa Navidad, cuando él quería una pollera para danzar y le dieron un violín. Este fracaso comercial se puede explicar solo teniendo en cuenta que los padres no enderezaron el barco a tiempo y el barco chocó. Con el nivel que tenía esa familia venida de Europa y la oportunidad que le estaban dando de codearse con el mundillo de la música clásica, una lástima. Una lástima que no hayan podido hacer que la criatura entienda las ventajas comparativas en el camino que le ofrecían. Porque, más allá de seguir ese camino, un resentimiento quedó y se materializó en su conducta, Esto demuestra lo necesario de introducir en los jardines la educación financiera. Pero bueno, eso ya es harina de otro costal, o como decíamos en la Facultad de Ciencias Empresariales, eso ya es deuda externa de otro país tercermundista. Los dejo y la seguimos la próxima. ¡Saluditos! Esto fue un nuevo fracaso comercial. Continuamos con la programación habitual.